Bendito sea Dios, bendito sea nuestro Padre Celestial. Vaya por favor buscando el libro de Juan. Vamos a leer el capítulo 17 del verso 21 al verso 23. San Juan 17 del verso 21 al 23. Y en este día que Dios nos ha reunido delante de su majestad y presencia para ministrar nuestra vida por medio de su palabra, le hemos llamado a este mensaje la unidad perfecta. Vamos a ver en el poder del Señor Jesucristo, en su palabra, también, sí, bajo la cobertura y dirección del Espíritu Santo, cómo es que nuestra vida debe de ser perfecta. Así que dice la palabra en el libro de San Juan, capítulo 17, del verso 21 al verso 23, en el nombre del Señor Jesucristo, dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado, y que los has amado a ellos, como también me has amado a mí. Mire lo que dice el Señor ahí en el versículo 22. Dice: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. ¿A qué gloria se refiere el Señor Jesucristo cuando hablaba estas palabras, y ahora que nos las habla, que nos ha dado de su bendito y poderoso Espíritu? Dice: para que sean así igual que yo. Mire qué importante mensaje nos trae el Señor en este día. Para romper todos esos estereotipos, para romper todas esas doctrinas equívocas que quizá en otro tiempo recibimos, o tal vez cuando por ahí estamos buscando alimentarnos de la palabra de Dios. Hay muchos pastores que tienen mucho, yo no lo sé, tienen un miedo injustificable, según yo, según mi juicio, no puedo hablar generalmente, ¿sí? Tienen un temor a compararse o a llegar a igualarse al Señor Jesucristo. No sé qué pasa por sus cabezas, no sé cuál sea, tal vez la doctrina, la teología, cuál sea la raíz en su mente y en su corazón, pero siempre están marcando una diferencia muy grande. Claro, por supuesto que la hay. Yo no soy igualito a usted. Pero no estamos hablando de una igualdad física. Sabemos de las maravillas de Dios, que simplemente nuestras huellas digitales, ninguna se repiten. Qué maravilloso y qué extraordinario es Dios, que ni siquiera en lo más podemos decir mínimo, tal vez Dios nos perdone, no sea la expresión correcta, pero en lo más insignificante Dios se glorifica y ni siquiera nuestras huellas se pueden repetir. Somos muy diferentes, sí, físicamente, pero por eso dice el Señor: les he dado la gloria que me diste. ¿Qué gloria recibió el Señor Jesucristo de Dios el Padre, sino la plenitud de su Espíritu Santo? ¿Por qué es importante esto? Porque aquí mismo en este mensaje el mismo Señor Jesucristo nos abre la mente, el corazón, el entendimiento de que lo tenemos que ver a Él como el ejemplo a seguir para poder alcanzar la grandeza
que Él alcanzó. Pero si nosotros no tenemos convicción, no tenemos, lo hemos dicho, no tenemos la suficiente información, pues siempre nos vamos a estar minimizando, siempre vamos a estar viendo al Señor Jesucristo inmenso y yo solamente a sus pies. Pero la voluntad de Dios es ponernos a ese nivel, al nivel de Jesucristo hombre. Lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿sí? Y si Dios me permite, hay algunas cosas, en otro tiempo, si Dios así lo pone, que le voy a aclarar, porque la gente, por ahí hay muchos, ¿cómo se llaman? Ateos y agnósticos que no creen en Dios, son los ateos, que su mente divaga en tantas cosas, de verdad es triste la manera en que usan su mente. Y ahora han sacado, o bueno, yo he escuchado que dicen que Dios es todopoderoso. ¿Puede Dios hacer una piedra que Él mismo no pueda cargar? Si es todopoderoso, puede hacer una piedra, pero ¿puede hacer una piedra que Él no pueda cargar? Y con pensamientos tan absurdos, ellos mismos endurecen su corazón. Y pues Dios, cuando Dios llega a tocar, ellos no escuchan. ¿Sí? La palabra dice, escuche bien lo que dice, porque para lo que los hombres es imposible, para Dios es posible. ¿En quién se está comparando Dios? Con los hombres. Lo que para ti no es posible, para Dios sí es posible. Pero ¿hay imposibles para Dios? Sí. Sí los hay. Por supuesto que los hay. Y le voy a dar simplemente uno. Por ahí tengo una lista de algunas cosas que para Dios es imposible ponernos en igualdad con Él. Como no nos puede igualar porque Él es único, lo más grande que Él pudo hacer dentro de sus posibilidades es hacernos a su imagen, conforme a su semejanza. Y en esto vemos la majestuosidad de Dios. Claro que hay imposibles para Dios. Porque Dios no nos va a poner, por eso le vuelvo a repetir, Dios, lo que Dios quiere es hacernos a igual de Jesucristo, hombre, porque no nos puede igualar a Jesucristo, Dios. Yo puedo enseñarle a mi hijo a ser un hombre de valores, de educación, con respeto, responsable, pero no va a ser idéntico a mí. No va a llegar un momento en que digan, oye, ¿eres tú o eres tu hijo? Incluso la gente que de las maravillas de Dios que humanamente conocemos como gemelos, tienen diferencias. Entonces ahí vemos lo que Dios trabaja y cómo Dios trabaja. Pero a lo que Dios nos está llamando, conforme a la palabra que estamos hablando, ¿sí? Es que dice el Señor, yo les he dado la gloria para que sean igual. Así como yo soy uno contigo, Padre bendito, lo que a mí me une a ti, yo se los he dado para que sean como tú y yo, uno solo. Porque eso es lo que Dios quiere. ¿Cuántas familias hay, lamentablemente, que están viviendo problemas, enemistades entre el marido y la mujer, entre los padres y los hijos, entre los hermanos? Y muchas veces pensamos que es Dios, que es un castigo de Dios o que Dios... No. Lo que Dios quiere es que lleguemos a la unidad perfecta. ¿Qué
importante es llegar a la perfección de las cosas. Y no estamos hablando de no equivocarnos. No. El pensamiento humano es de que yo soy perfecto si no me equivoco. No. Ese es el pensamiento del hombre. Pero el pensamiento de Dios, ser perfecto es: voy a equivocarme, pero voy a aprender de ese error. De ese error le voy a sacar provecho. Voy a tomar lo bueno y a desechar lo malo. Así te vas a ir perfeccionando. Bueno, me equivoqué, vamos a hacer cuentas, a ver, esto fue favorable, esto no es favorable, me quedo con lo que fue favorable y me despojo de lo que no fue favorable. Eso es ser perfecto. Y qué importante es, mayormente hablando, en las cosas de Dios, ¿sí? Porque esto se tiene que ir multiplicando. Es decir, usted y yo tenemos que preocuparnos por alcanzar la perfección que Dios manda, no la perfección que el mundo quiere, no la perfección según mi discernimiento, según lo que yo tenga entendido, sino lo que Dios me está mandando, sino según Dios. Qué importante es, porque entre más te perfeccionas, más Dios va a ir poniendo bajo tu cobertura, bajo tu mano. Más confianza. Y eso lo vemos, dice el apóstol Pablo, que de las cosas visibles las podemos entender, las invisibles las podemos entender de las visibles. Si usted trabaja en una empresa y le ponen un ayudante, y usted empieza a dar frutos, le van a poner 2, 3, le van a aumentar el puesto, le van a cambiar de puesto, le van a aumentar el sueldo. ¿Por qué? Porque usted está correspondiendo a la confianza que se le está brindando. Y lo mismo pasa con Dios. Dios quiere utilizarnos grande y maravillosamente. A todos. Dice la palabra que Dios no hace acepción de personas. Muchas veces venimos a la iglesia, venimos a la congregación y vemos al hermano o a los hermanos sirviendo y los vemos como muy bendecidos, como muy ungidos por Dios. Ay, pero ¿cómo nos victimizamos y nos minimizamos? ¿Cuándo estaré yo ahí? La respuesta a esa pregunta está en ti. Cuando tú tomes la decisión de unirte a la voluntad de Dios, entonces se cumplirá la perfección. Entonces empezarás a ver que Dios también te ama, que Dios también tiene grandes y maravillosos planes para tu vida. Aunque es parte de un proceso, ¿sí? No termina aquí. Quizá nuestra mente también pueda llegar a engañarnos y decir: ay, Señor, pero tú me hablaste a los 60 años, o tú me hablaste ahorita que faltan pocos años, o pocos días, o pocas horas para tu regreso. ¿Ya para qué? Ese es tu pensamiento. Pero vienen 1000 años. Viene un tiempo en el que lo que no pudiste hacer aquí, lo vas a hacer en el reino de Dios. Pero la enseñanza te la está dando Dios aquí, no te la va a dar en su milenio. Por eso es que nosotros no debemos juzgar tan a la ligera. Señor, si tú me llamaste en este tiempo, es porque sabes perfectamente bien que era mi tiempo. Aquí está mi vida y aquí está mi tiempo para tu voluntad. Para ir perfeccionando mi vida. ¿Sí? Tenemos que entender la perfección de lo que Dios nos da. Y hablando de lo que a Dios le agrada,
esto se multiplica y empezando por Él mismo, ¿sí? Dios siendo autosuficiente no ha querido hacer todo Él solo. Fíjese qué importante es esto, ¿sí? Dios podía haber creado absolutamente todas las cosas sin ayuda de nadie, pero no quiso hacerlo. Dios creó solamente lo que era necesario. Es decir, sin ayuda de nadie, Dios dice, voy a hacer esto, esto y esto porque lo necesito. Y de ahí para acá, Dios siempre se ha apoyado en su creación, en toda su creación, como quiera que usted la pueda llamar, que usted la pueda ver. Todo Dios lo mueve y se une y lo toma. Porque Dios, aunque es autosuficiente, no necesita de nadie. Él nos da primeramente el ejemplo de que necesitamos a los demás. De que no nos creó Dios para ser seres únicos e independientes de nadie. Dios nos llama a la perfección, pero a la perfección de la unidad. ¿Sí? Para que podamos ser, dice el Señor, para que todos sean uno. Para que no digas tú, quizá en tu corazón, yo no necesito, yo puedo. ¿O cuántas veces nos hemos enojado con Dios por las cosas que pasan y preferimos tomar nuestras decisiones poniendo a Dios a un lado? Dios hizo toda la creación y empezando por Él, dice el Señor, todo tiene que estar unido. Por eso le decía hace un rato, hay familias que piensan que Dios las está separando. No, Dios no destruye matrimonios. Dios no destruye familias. Tal vez sea necesario separarlos. Porque sabe Dios cómo debe de trabajar. No le vamos a ir a decir a Dios cómo. Pero hay muchas veces que los hermanos o las personas se agarran y se separan y piensan que ahí terminó todo. ¿Cómo van a escuchar a Dios si solamente están en discusiones, en problemas, en pleitos? Es necesario, tú te vienes para acá y tú para acá, para que tú me escuches, para que tú... Y cuando haya hecho la obra, entonces vuelvo a juntar, porque el Señor ha dicho que lo que Él unió, no lo va a separar el hombre. El hombre no lo tiene que separar, aunque en muchas cosas, desafortunadamente, el hombre tiene el poder y la autoridad de separar, la voluntad de separarlo. Pero no porque Dios quiere. El Señor, hablando del matrimonio, le dijeron, ¿y por qué Moisés nos dio permiso para divorciarnos? El Señor les dijo, por la dureza de su corazón. Porque es mejor que se divorcien a que se estén matando uno al otro. Pero eso no lo quiso Dios. Aquel que creó todas las cosas dijo, serán uno solo. Dios no destruye familias. Dios no destruye matrimonios, aunque, le vuelvo a repetir, sea a veces necesario que ponga a uno en una esquina y a otro de otra. Pero es importante que nosotros empecemos a entender la importancia de la unidad perfecta. ¿Sí? Ahora sabemos que cuando se trata de hacer cualquier cosa, siempre de una u otra manera necesitamos de algo o de alguien. Pero ¿qué pasa en nosotros como individuos? ¿Cómo está la unidad en mí? En mi persona.
Sí, nosotros cuando hablamos de unidad quizá lo estamos viendo de una manera externa, lo que está fuera de mí, mi familia, mis compañeros, mis amigos, mi esposa, mis hijos, pero en este mensaje que Dios nos ha llamado, quiere Dios que también entendamos que dentro de nosotros mismos también puede haber divisiones, también hay divisiones. Y por eso dice el Señor, yo te he dado una gloria para que seas uno. ¿Por qué no podemos unir externamente? Porque internamente estamos divididos. ¿Sí? Cualquiera podría responder que todo va bien, que no puedo yo mismo estar en contra de mí, que parece absurdo y loco, pero si en verdad, ¿sí?, nuestro ser estuviera en unidad, nuestra vida sería otra. Si nosotros estuviéramos perfectamente unidos en nuestro interior, no sería necesario que alguien viniera y me diera discernimiento de la palabra de Dios. Yo tendría la capacidad de entender a aquel que me ha creado. Yo tendría la capacidad de la majestuosidad que tenía el Señor Jesucristo de hacer milagros y sanidades, de resucitar enfermos. ¿Por qué Él hacía cosas tan extraordinarias? Porque en Él no había división. Porque sus pensamientos, su mente, su corazón eran uno mismo. Su confianza era en uno mismo, su fe. ¿Qué pasaría si usted en este momento Dios lo pusiera delante de un difunto? Usted se une a llorar por el difunto. Porque usted está dividido. Y le muestro, porque Dios dijo, sí, estas señales seguirán a los que creen. Echarán fuera demonios, sanarán enfermos, resucitarán a los muertos. Entonces usted está dividido entre lo que Dios le dijo y lo que usted cree que puede hacer. Se da cuenta cómo si hay divisiones en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Esto parece una locura quizá a simple vista. ¿Cómo voy a estar yo contra mí mismo? Pues ahí está Dios mostrándonos. Si no hay perfecta unidad en mi interior, tampoco la va a poder haber en mi exterior. Si tenemos problemas, diferencias, es porque primeramente están en mí. Por esto Dios nos ha llamado en este día para que nosotros busquemos la perfecta unidad primeramente en nuestro interior. Para que podamos aclarar esto, primero entendamos si somos una sola cosa. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Primera Tesalonicenses 5, 23 dice la palabra del Señor: y el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida, de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de las Escrituras vemos en un solo ser tres elementos distintos. Es decir, dentro de nosotros o nuestro ser completo tiene variedad. No somos una sola cosa hecha de un solo material, con una misma forma, con un mismo color, con un mismo elemento. Si hay variedad en nosotros, o más de uno, puede haber una división. Cuando ya hay más de uno, puede haber una división. Y mire cómo dice el Señor: espíritu, alma y cuerpo. Puede estar dividido mi espíritu con mi alma. Por eso Pablo decía:
miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque con mi alma yo quiero agradar a Dios, pero con mi cuerpo hago lo que no le agrada. Como si alguien jugara conmigo, con mi cuerpo. Como si yo dentro de mí hubiera 3 personas distintas. Y cada una buscando lo suyo propio. Por eso es que el Señor en este día nos dice, tienes que empezar a trabajar en la unidad, en perfeccionar la unidad en ti. Estamos viendo que no somos, le vuelvo a repetir, una sola pieza de un mismo elemento, de una misma manera. ¿Cuántas veces habla usted consigo mismo? ¿Cuántas veces difiere usted con usted mismo? ¿Cuántas veces desea cosas distintas al mismo tiempo? ¿Cómo se explica usted eso? Porque hay diferencias. Porque no somos una sola pieza. Lo que quiero aclarar, si no me ha entendido, es que no somos uno solo. Por tanto, en verdad, necesitamos ponernos de acuerdo con lo que Dios nos hizo. Una diferencia también, como le vuelvo a marcar, usted puede pensar una cosa y sentir otra muy distinta. Usted puede desear con su corazón una cosa, pero su mente lo va a detener. No, si puedo, voy a ir. Ay, no, porque, ¿y qué tal si se enoja? ¿O qué tal si no quiere? Si usted estuviera perfectamente en la unidad, tomaría una decisión, voy a ir y se acabó. Pero ¿por qué contrapuntea contra usted mismo? Porque la unidad no está perfecta. Y le vuelvo a repetir, si no comenzamos en nuestro interior, en nuestra vida, no vamos a alcanzar lo que nos rodea. No vamos a alcanzar esa unidad que el Señor dijo, para que todos sean uno. En esto podemos ver la muestra de la separación que hay en nosotros y que no somos creados de un solo elemento. La mente dice una cosa, el corazón otra muy distinta. La carne busca una cosa y el espíritu busca otra. Gálatas 5:17, por favor, dice la palabra. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Mire cómo aquí la Biblia nos muestra al espíritu y a la carne uno contra el otro y nuestra voluntad en medio. Parece que hablara de 3 personas completamente diferentes y distintas, pero por las maravillas de Dios en uno solo. El espíritu quiere una cosa, la carne quiere otra, pero tu alma ¿con cuál se va? ¿Qué le conviene a tu alma? Lo que no entendemos muchas veces es que si el alma se une a la carne, el espíritu lo va a seguir. Porque son 2 contra 1. Si el alma se une con el espíritu, el cuerpo lo tiene que seguir. Porque son inseparables. Aunque busquen cosas distintas. Por eso dice la palabra del Señor, si 2 o 3 se ponen de acuerdo, lo que estén buscando lo van a alcanzar. Si mi alma se pone de acuerdo con mi carne en irme a pasear al mundo y olvidarme de Dios, el espíritu no le queda de otra, aunque vaya en contra de su voluntad, tiene que ir. Si mi alma se une con el espíritu de Cristo para venir a escuchar la palabra de Dios y ser ministrado, el cuerpo también va a recibir la ministración del Espíritu Santo.
Son cosas que parecen locura, que nos pueden parecer, no sé, pues sí, la palabra más correcta es algo loco, pero está pasando en nuestra vida, no nos damos cuenta, y si no hay una unidad perfecta, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo y todo lo que conforma mi ser, yo no voy a tener una unidad perfecta con el Padre. Por eso la palabra nos muestra a Jesucristo como el ejemplo. ¿Por qué Jesucristo tenía una relación tan hermosa y maravillosa con el Padre Celestial? Porque dentro de Él no había divisiones. Porque iba a Dios y le decía, mira, vas a ir al templo, te van a rodear, te van a querer apedrear, pero yo te voy a guardar. Jesucristo lo sabía de antemano. Él agarraba, iba al templo, les hablaba, les decía, y no decía, ay, híjole, ya se ven bien enojados, se me hace que sí me van a pegar. Él confiaba en que lo que Dios Padre le había dicho, como se lo había dicho, se iba a cumplir, incluso en su muerte. Él llegó a pedirle a Dios que si era posible que lo quitara, pero le dijo, pero no se haga lo que yo quiero. Como el ejemplo a seguir, vemos a Cristo Jesús perfectamente bien unido en su vida, en Él. ¿Y eso a dónde lo llevaba? A unirse al Padre, a entender a Dios, a no dudar de Dios, a escuchar a Dios, cómo trabaja Dios, cómo trabaja mi Padre, con lo que me rodea, con lo que veo, con lo que escucho, con mi familia, con mis vecinos, hasta con mis enemigos. Le daba yo el testimonio en la mañana a unos hermanos. Fíjese nada más. Hace unas semanas iba yo ya al trabajo y había tenido unos gastos de más y yo iba, no, pero es que no me va a alcanzar y esto y el otro, y por aquí iba yo quejándome en mi corazón. Yo dije, bueno, pues ya ni modo, ya a ver cómo me va. Si agarro, me siento en el camión, me siento del lado de la ventanilla, pongo mi mochila bajo mis pies, se sienta una persona al lado mío, el camión se llena, se retaca, y cuando me voy a bajar, muevo la mochila y ahí hay un billete de 100 pesos. Y me quedo yo mudo delante de Dios. Nadie lo vio. Nadie se dio cuenta. Hasta que moví mi mochila porque me iba a bajar, ahí está la respuesta de Dios. No sabemos cómo Dios trabaja, ¿no? O sea, se lo pongo a su juicio. Dígame en qué momento, según su inteligencia, su sabiduría, en qué momento ese billete llegó a ese lugar. ¿Tiene usted idea de algo? ¿Se le ocurre algo? Pues así me quedé yo. Pero gloria a Dios, bendito Dios, porque Cristo Jesús está guiando mi mente, mi corazón, y fue lo primero que se me vino a la cabeza. Señor, tú, ¿quién más? ¿Por qué debajo de mi mochila? ¿Por qué no fue quizá la persona que venía a un lado de mí? ¿A quién se le cayó? ¿A quién Dios juzgó que le iba a quitar para ponerlo en mí? ¿Quién guió el billete abajo de la mochila? Y ese es nuestro Dios. Y esas son las maravillas que Dios hace.
cuando estamos en unidad, porque yo nunca me quejé verbalmente, ¿sí? No lo platiqué con nadie, yo ya iba hacia el trabajo, iba caminando, pero Él escucha mi corazón, estoy en unidad con Él, porque está escuchando mi corazón. Tú te estás quejando, bueno, ok, voy a hacer, quizá no eran sus planes, tal vez, no lo sé, pero hay unidad con Dios. Hay unidad con nuestro Padre. Y por eso le digo, tenemos que empezar desde nosotros. Hablar con Dios en nuestro interior. Unirnos al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que al cuerpo no le quede otro remedio que seguir al Espíritu del Señor. No se puede separar. Pero como son dos en contra, ¿quién vence a uno? Uno no puede vencer a Dios, perdón, no puede vencer a dos, porque es superado en todo. Pero es nuestra decisión y nuestra ignorancia. ¿Por qué estoy haciendo lo que no quiero? Bueno, pues porque mi alma está con el cuerpo. Porque estoy siguiendo mis deseos carnales. Porque estoy ignorando o porque no escucho por mi maldad a la voz del Espíritu Santo hablándome. ¿Cuántas veces estamos con, y si voy a, sí, ahorita voy a leer la Biblia, y sí, ahorita me voy a poner a orar, y nada más que se acabe la telenovela, o nada más que acabe de divertirme un rato, ¿cómo se llama?, de ensuciarme un rato con las redes sociales? Y el Espíritu ahí está. Ni hablar. Quisiste unirte a la carne y te perdiste la bendición. Yo quería hablar contigo, yo quería intimidar contigo, yo quería revelarte algo, Dios quería hacer algo, pero tú quisiste seguir los deseos del cuerpo. Y eso esto es lo lamentable de nuestra mente humana. Esto es lo triste de nuestra condición humana. Que pensamos que Dios es egoísta y nada más nos quiere para Él. Si Dios nos quisiera nada más para Él, ¿por qué nos dio un cuerpo carnal? Lo que Dios quiere es perfeccionar la obediencia. ¿Cuál es la obediencia perfecta? Se me da la orden y la cumplo. No se trata de espérame, deja acabo, ahorita voy, deja termino, ahorita al rato se me olvidó. Es algo que batallo yo con mis hijos, ¿sí? Les doy una orden, como no lo obedecen inmediatamente, al rato se les olvida y ya no lo hicieron y ya desobedecieron. La obediencia perfecta es, se me da la orden, la cumplo, y no digo que nada más en ellos, todos caemos en ese error. Porque hay divisiones en nuestro interior. Colosenses capítulo 3, verso 14, ¿sí? Dice la palabra, y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es lo más poderoso, según Dios o en Dios, que es la única herramienta. Para que usted me pueda entender, es el único pegamento, el único imán que puede unir las cosas. El amor. ¿A dónde nos lleva esto? Que no hay un amor por nosotros mismos. Yo no estoy amándome como Dios quiere que me ame. Y no estoy hablando del primero yo, después yo y al último yo, no. Que yo me ponga a pensar, a ver mi vida, ¿sí? A ver cuáles son los hechos de mi vida. Que los hechos de mi vida me digan cómo estoy internamente.
Dios dice en la palabra, Dios es amor. El único vínculo, lo único más poderoso e inquebrantable que puede unir cosas que parecen que no se pueden unir es el amor. ¿Usted ha escuchado? Bueno, tal vez ya no, en estos tiempos ya ahora usan otras cosas, otras palabras, ¿sí? Pero cuando el hombre y la mujer eran muy distintos, la gente decía, es que los polos opuestos se atraen. Es que una pareja que son iguales no va a durar como una pareja que son diferentes. Y lo vemos desde la creación. El hombre y los materiales que Dios usó para formar a Adán son muy distintos a los que usó para darle vida a Eva. El hombre es muy distinto en tiempo y forma a la mujer. ¿Por qué queremos almas iguales? ¿Por qué queremos gente que piense como yo? ¿Qué chiste va a tener? ¿Quién va a perfeccionar mis ideas? ¿Quién va a corregir mis errores? Pues el que es diferente, el que piensa diferente. Una cosa es ser diferente y otra cosa es estar separados. Dice el Señor, sobre todas las cosas, el único que va a lograr unirte en tu interior es Dios. Porque es el vínculo perfecto. Cuando tú veas que estás dividido, el único que va a ponerte en un mismo sentir, en una sola voluntad, en un solo pensamiento, es Dios. Porque Él es el que nos une. El que quita, dice la palabra, que Él abolió las enemistades por medio de la cruz. No solamente las enemistades entre los pueblos, entre los hombres, en la carne, sino también en el espíritu, en mi interior. Si hay una diferencia entre mi alma, mi cuerpo y mi espíritu, el único que los puede unir en uno solo es Dios por medio de su Espíritu Santo, por medio de también su palabra y en la oración. ¿Qué busca Dios con esto? Que aprendamos a unir y mantener unidas todas las cosas. Por eso Dios nos hizo con digamos, de 3 elementos diferentes: espíritu, alma y cuerpo. Porque lo que Dios quiere es que yo aprenda a unir y a mantener unido. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de divisiones. Dios no es Dios de separaciones. Dios se levanta y trabaja para toda su creación. Dios no dice nada más para mis hijos y los demás hay a ver cómo le hacen. Dice la palabra que Él hace salir su sol para buenos y para malos. Si voy a trabajar para todos. Y eso es a lo que Dios nos está preparando. Porque vendrá el tiempo, dependiendo de la justicia de Dios y de cada quien, en que Dios nos pondrá al frente de algo. Y va a decir Dios, no, si tú no me lo vas a mantener unido, no eres digno. Si tú no vas a buscar las maneras, las formas de que el rebaño se permanezca unido, tú no sirves a mis planes. Y por eso tenemos que comenzar desde las divisiones internas, las que pasan en mi vida. O dicho de otra manera, lo que Pablo decía: el mal que no quiero, eso es lo que hago, y el bien que sí quiero, no lo hago. Hay una división en mi persona. Y
el único vínculo, el único remedio para que esto se solucione o se una es el amor de Cristo. Es mi amor por Jesucristo, y Jesucristo me unirá al Padre. Lo que logra unir y mantener la unidad es el amor. Entonces la pregunta es, ¿cómo está el amor de Dios en ti? ¿Estás unido en ti mismo en amor? ¿Qué dice la Biblia? Lucas capítulo 11, 17 y 18. San Lucas 11, 17 y 18 dice la palabra: mas él, hablando del Señor Jesucristo, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que dicen, por Belcebú echa fuera los demonios. Mire, para empezar en este pasaje de la Biblia, fíjese qué impresionante es esto. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero para empezar, Satanás está ni solo ni dividido. Mire si Satanás conoce perfectamente bien a Dios. Ni el peor enemigo de nuestras almas tiene diferencias dentro de sí. ¿Cuánto más nosotros, los hijos de Dios? Si Dios aprueba que en Satanás no haya divisiones, ¿usted cree que nosotros Dios lo va a reprobar? No nos hubiera llamado para este mensaje. Para empezar, fíjese nada más, ni el diablo. Ahora, hablando de una casa, sabemos que también a nosotros, o que también nosotros representamos una casa. Por eso entendemos que en verdad podemos estar divididos en nosotros mismos o dentro de nosotros mismos. También Dios nos compara con una casa. Por eso esto que está escrito en el libro de Lucas, que dice: y una casa dividida contra sí misma cae. ¿Por qué caes en la tentación? ¿Por qué caes en la debilidad? ¿Por qué caes en el engaño del diablo? Porque dentro de ti estás dividido. Porque no has tomado la decisión de decir solo con el espíritu o solo con la carne. Estás en medio y estás a ver tú qué me ofreces y a ver tu carne qué me ofreces. El Señor dice que su decir sea sí, sí o no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. O sé tibio, o sé frío, o sé caliente. O te vas con el espíritu y sigues al espíritu, o te vas con tu carne y sigues a tu carne. Porque no puedes estar hoy con este y mañana con este. Y lo vivimos y en realidad así estamos. Pero Dios nos está llamando para corregir este error. O sometemos al cuerpo a la voluntad del espíritu, uniéndonos con el espíritu, o sometemos o arrastramos al espíritu, uniéndonos al cuerpo y a sus deseos. Por eso dice esa palabra: una casa dividida contra sí misma cae. Tú por eso tropiezas y caes dentro de la misma tentación, de la misma debilidad. ¿Por qué? Porque, le vuelvo a repetir, no ha tomado la decisión o el cuerpo o el espíritu. Qué cosas tan tremendas nos damos cuenta que pasan en nuestro interior, pero nosotros no nos habíamos percatado. ¿Por qué tu relación con tu Padre Celestial y con su palabra no prospera?
¿Por qué está estancada? ¿Por qué nada más agarras la Biblia con amor una vez a la semana? Yo se lo he dicho y se lo recalco. No se trata de estar las 24 horas leyendo la Biblia o las 24 horas orando. Pero ¿por qué no está en ti el vínculo perfecto? ¿Por qué tú no vas más a la Biblia, a la oración? ¿Por qué no pasas más tiempo? Porque no hay un vínculo. No hay algo que te una. Y esa unidad, ese vínculo es el amor. Usted se puede pasar horas leyendo, y lo hemos dicho y lo volvemos a repetir. Usted se puede pasar horas leyendo, pero no puede entender nada. ¿De qué le va a servir? Porque usted no está yendo a buscar la palabra con amor. Porque usted no está yendo a la oración con amor. Porque nada más vamos por un motivo, no por amor. Tengo un problema, voy a buscar la solución según Dios en su palabra o según Dios en la oración. Pero por mi problema. Pero cuando dice, voy a leer tu palabra, Señor, porque quiero conocer más de ti. Voy a ir a la oración, Señor, mira, bendito seas, ya comí, ya bebí. No estoy desnudo, no estoy descalzo. Bueno, quizás sí tengo algunos problemas por aquí, por allá, pero son pequeños. No hay una razón. No, el problema, las circunstancias que pasan en mi vida no son una razón. Voy a ir porque quiero hablar contigo. Porque yo quiero platicar contigo. Eso es amor. Ese es el vínculo perfecto. Eso es Dios escuchándote y hablándote. Y no se trata de irle a Dios a decirle al Señor, Señor, qué grande y qué maravilloso eres, y tus maravillas y tus proezas, me pongo como testimonio. Le acabo de decir que yo en mi corazón me iba quejando. Y ahí está Dios. Yo no tengo por qué querer engañar a Dios. Le voy a hablar a Dios lo que quiero hablarle. En la manera en que yo lo siento. ¿Por qué? Porque no lo voy a engañar, dice su palabra, que antes de que la palabra esté en mi pensamiento, en mi corazón, Él ya la conoce. ¿Por qué le voy a cambiar a Dios el tema? ¿Por qué le voy a cambiar a Dios las palabras? Claro, no voy a ir a hablarle con majaderías, con insultos, con reclamos, con cuestionamientos. No, por supuesto que no. Con el temor reverente, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Bueno, Padre, si me lo permite, Señor Jesús, dime la razón. Pero está faltando el vínculo. Si yo no le pido a Dios, por eso dice su palabra por medio del apóstol Santiago, pides y no recibes porque pides mal. Si tú no tienes más tiempo de oración, si tú no tienes más tiempo de comunión con el Espíritu en la palabra, es porque estás pidiendo mal. No se trata de decirle, Señor, es que yo quiero ir a tu palabra. No, Señor, úneme a tu palabra. Tú eres el vínculo, tú eres el amor. Dame amor por tu palabra, dame amor por la oración, dame amor por mi prójimo, dame amor por mis hijos, por mi esposa, por mi esposo, por mi vecino, por lo que usted esté queriendo unirse. No lo va a unir por sus propios medios o recursos o pensamientos o ideas. Porque dice el Señor que el vínculo perfecto es el amor. A usted le está faltando, y a mí nos está faltando el amor por el Espíritu Santo. Para que mi alma se una a tu Espíritu, Padre bendito, y el cuerpo sea un instrumento de tu gloria, no un instrumento de vergüenza, de pecado, de maldad. Yo necesito, Padre,
que tú me unas en amor a tu Espíritu Santo, que le des amor a mi alma por tu Espíritu en mí. Padre, yo te pido amor. Dice el apóstol Pablo que podemos dar incluso nuestra propia vida por otra persona, pero si no lo hacemos con amor, delante de Dios no vale. Yo puedo decir, sí, mátame, déjalo vivir a él, pero ¿cuál es la intención de mi corazón? Que la gente me vea, que la gente me admire. O es, Señor, yo creo que ya mi alma está salva. Yo sé que si muero voy a ti, pero si muere, será condenado. La oportunidad, dale la oportunidad. Yo muero por él porque él reciba la oportunidad de salvar su alma, porque yo ya confío en que tú has redimido la mía. Ese es el amor. Por eso tu relación con el Padre, con su palabra, no prospera, está estancada. ¿Por qué? Porque no hay un vínculo perfecto. ¿Por qué en tu interior estás dividido? ¿Cuál es la razón? Marcos 12, 29 al 30, por favor. Marcos 12, 29 al 30 dice, le preguntaron al Señor cuál era el primer y más grande mandamiento, y dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento, escuche bien, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Fíjese lo que está escrito, ¿sí? ¿Por qué está nuestro interior dividido? Porque no se está cumpliendo el primer mandamiento de todos. No se puede empezar por el segundo, el quinto, el centésimo. Si no se empieza por lo primero, no se podrá seguir con lo segundo, con lo tercero, y así sucesivamente. Y mire lo que dice, este es el principal mandamiento. No solamente es el primero, sino que cumpliendo el primero, que es el más grande, los demás se nos van a ir haciendo más pequeños. Si yo veo la grandeza de este mandamiento y lo cumplo, todos los demás mandamientos de Dios me van a parecer fáciles de cumplir. ¿Por qué? Porque el vínculo del amor está en mí. Porque yo estoy amando la ley de Dios. Porque yo estoy en amor buscando obedecer a Dios. Dice, este es el principal. No solamente es el primero, sino el más grande de todos. Imagínese usted, volvemos a las piedras. Vamos a ponerlas en escalera, el tamaño que usted las quiera y el medido que usted y el peso que usted lo quiera. ¿Por dónde empezar? De la más pequeña, por supuesto que voy a poder. Pero si puedo cargar la más grande, ¿qué quiere decir eso? Que tengo la fuerza para cargar las demás. No voy con la más grande, voy con la que sigue. Con la que sigue tampoco. Bueno, entonces de aquí para acá, sí puedo. Sí podemos, si tenemos el amor en nuestro corazón, en nuestra mente, en unidad, para obedecer el primero y el más grande, toda la ley de Dios va a ser un deleite. Por eso el libro de los Salmos decía, me deleito en tu ley. Es un placer conocer tus mandamientos y obedecerlos. Porque lo único que traen a mi vida es bendición tras bendición tras bendición.
Hablaba en la mañana con unos hermanos y les decía, ¿ustedes quieren a Dios de su lado? Hagan lo que Dios les está mandando. Si alguno de ustedes dos estuviera haciendo la voluntad de Dios, Dios lo estuviera contigo y te estuviera fortaleciendo para hacer lo que tienes que hacer, pero ninguno de los dos quiere hacer lo que Dios manda. ¿Cómo van a ganar esa batalla si no se están uniendo al poderoso? Si tú dijeras, Señor, yo estoy cumpliendo lo que me mandaste para hacer y no, ya Dios decidiría si te quita, si te separa o lo que Dios juzgue bueno hacer. Pero tú ya tendrías armas. Pero ¿cómo le vas a ir a decir, Señor, no hace lo que hace? Y tú, dice su palabra que el juicio de Dios comienza por su casa. Cada vez que tú vayas a buscar justicia o a quejarte delante de Dios, te lo digo para que estés anticipado y lo sepas, Dios va a empezar por hacerte ver lo tuyo. A mí no me vengas a decir de tu marido, a mí no me vengas a decir de tu mujer. Ven a darme tus cuentas y te voy a decir por qué tu mujer, por qué tu marido, por qué tus hijos, por qué tu trabajo, por qué tu alrededor. ¿Por qué no hay unidad? Porque no la hay dentro de ti. ¿Por qué no la hay dentro de ti? Porque no hay amor. Porque estás pidiendo mal. Porque estás creyendo que puedes hacer las cosas por ti mismo o sin Dios. Por eso dice el Señor, ese es el principal mandamiento. ¿Te parece muy difícil? ¿Amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y tus fuerzas? ¿Te parece cosa imposible de alcanzar? Pues eso es lo más difícil que Dios te pide. Eso es lo más difícil que Dios te está poniendo. ¿Puedes hacerlo? Por supuesto que sí. Si puedes hacer lo más difícil, ¿qué no podrás hacer en Cristo Jesús? Hay muchos en la casa de Dios que tienen a Jesucristo en la mente, pero no en el corazón. Creen en Él, pero no le creen a Él. Le adoran con su alma, pero no hacen su voluntad. Y esto pasa porque no le entregamos a Dios el todo. O mi mente o mi corazón. O mi alma o mis fuerzas. Y el mandamiento, que no es una petición, sino una orden a obedecer, es todo. No es un consejo. ¿Sí? Dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Es un mandato de Dios que se cumple sí o sí. No está puesta opción, aprobación. Un mandamiento es una ley y se ha de cumplir. Pero no lo estamos obedeciendo. O te creo, ¿sí? No, por eso hay muchos hermanos que se catalogan como cristianos. Porque tienen a Cristo en su mente, pero no en su corazón. Y no vamos a señalar a otros excluyéndonos a nosotros. Veámoslo porque Dios nos está hablando en nuestra persona. Por eso cuántas veces, ¿eres cristiano? O cuántas veces, si fueras hijo de Dios, harías esto o lo otro. Nuestro testimonio hablaría por nosotros mismos. Se lo decía hace tiempo a mi mamá, le dijeron, usted es cristiana, ¿verdad? Sí, ¿cómo te diste cuenta? Porque siempre traen en la boca el Dios te bendiga, algo nos distingue.
La gente diría, tú eres un hijo de Dios, ¿verdad? Por supuesto que sí. Todo el tiempo hablas de Dios, todo el tiempo estás dando, bendiciendo, estás invitando a la gente. No se ve en tu persona ninguna cosa mala. ¿Pero por qué? Cuando nosotros nos presentamos o muchas veces nos criticamos entre unos y otros o a nosotros mismos, no es lo que queremos por la división que hay en nuestro interior. Porque no le estamos dando a Dios el todo que nos está mandando, no pidiendo, sino mandando. Ahora eso tiene un sentido y un significado espiritual, por supuesto, y carnal. En lo espiritual, todo el corazón es amarlo a Él, sobre todo creerle solo a Él. Toda la mente es creer solo en Él, no escuchar o recibir ninguna otra doctrina en lo que a Dios se refiere. Toda el alma estar dispuesto a ser uno con Él. Todas las fuerzas estar sometido a su servicio y voluntad. En el sentido carnal, el corazón es el deseo o la idea. Ya hablamos de lo que es una idea. Es solamente un pensamiento básico, simple, ¿sí? La mente es el desarrollo de la idea o la perfección de la obra. El alma es la unidad con el Espíritu Santo y las fuerzas son la voluntad. Que Dios use mi vida como bien le parece. En esta división interna el pecado es uno de los mayores motivos para impedir la unidad. Salmo 90, versículo 8, yo le voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice, ante ti has puesto nuestras iniquidades, a la luz de tu presencia nuestros pecados. Proverbios 28, 13 y 14 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en mal. La pregunta es, ¿hay pecados que podamos esconder de Dios? ¿Hay algo que Dios no pueda ver? Ciertamente que no. No se refiere a que los pecados no los conozca Dios, sino a que no los confesamos delante de Dios. No los reconocemos delante de Él y con esto nos hacemos inocentes ante Él y a Él lo hacemos mentiroso. Lo primero que tenemos que hacer, sea en el culto, sea en mi intimidad con Dios, es confesarme delante de Dios. Dice su palabra que Él no oye a los pecadores. Si yo voy y me pongo a hablarle de a Dios, y mira, Señor, esto, lo otro, y aquí, allá, ¿qué estoy diciendo? Yo no cometí ningún pecado. Yo creo que tú me estás oyendo porque yo no cometí ningún pecado. Y dice la palabra que no hay justo ni aun uno. No hay uno solo bajo el cielo que no cometa o peque, consciente o inconscientemente. Primera de Juan 1 del 6 al 10 dice la palabra. Primera de Juan 1, 6 al 10. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El pecado juega un papel muy importante en la división en nuestro interior.
Porque si yo no estoy reconociendo delante de Dios que he pecado, el pecado se va a apoderar de mí, va a tomar su poder, su autoridad y va a decir: tú no te puedes acercar a Dios. Tú no vas a escuchar a Dios. Dios no te va a escuchar, porque así está escrito en su palabra. Pero cuando yo confieso mis pecados y la sangre de Cristo me limpia, entonces verdaderamente soy sin pecado y tengo una comunión directa, perfecta y en unidad con mi Padre Celestial. Pero si yo no reconozco mis pecados delante de Dios, por eso cuando comenzamos siempre los servicios, gloria a Cristo Jesús, nuestro Dios, le pedimos perdón por todos los pecados. Se recuerda que también el Señor nos dijo: hasta en tu sangre hay pecados, y no por ti, sino por tus generaciones pasadas. ¿Por qué? Porque en la sangre que va a estar por tus venas, estuvo en la de ellos, y ahí llevas el pecado de tus antepasados. Por eso, para que seas limpio hasta la sangre, desde Adán hasta tus padres, también pide perdón. Y esto va a beneficiar aún a tus hijos. Así quitamos el pecado de entre nuestro Padre Celestial y nosotros. Ahora hay males en ti que Dios no te quita, o de los que Dios no te libera, no porque esté de acuerdo o le agrade que peques, sino porque Dios sabe que es algo que tú puedes y debes vencer para perfeccionarte. Segunda de Corintios 12 del 7 al 9 dice el Señor, hablando el apóstol Pablo, segunda de Corintios 12, 7 al 9, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No quiere decir esto que Dios está diciendo: mira, mijito, vete y empuércate. Ve y dale gusto a los deseos perversos de tu carne. No. Bástate de mi gracia es: yo estoy dispuesto a perdonarte y limpiarte todas las veces que caigas, siempre y cuando estés luchando contra ese mal. Yo no te voy a estar consintiendo que te dejes arrastrar por tu pecado y tu debilidad. ¿Sí? Si te gana, yo te perdono y yo te limpio. Si te gana. Pero si tú te rindes, no te lo voy a consentir. Una cosa es que te gane y una cosa es que tú te rindas. Eso quiere decir el Señor por medio de estas palabras. O sea que también hay cosas en nosotros que Dios no ha querido quitar. ¿Por qué? Porque dice: perfecciónate. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Si yo te hago fuerte en tu debilidad sin haberte perfeccionado, no vas a saber para qué. Si yo te quito tu debilidad, si nada más porque sí, va a volver a ti, no vas a saber cómo vencerla. Tú no vas a saber cómo enfrentarla. Dice el Señor que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Vinieron unos hermanos pidiéndonos ayuda en el Señor.
por una situación bien tremenda que tienen en su vida, y para gloria de Cristo Jesús, en el amor del Señor, respondimos y les dijimos: miren, hermanos, esto tiene que ser así y así, si vamos a empezar, vamos a terminar, porque Dios no le gusta que empiecen y dejen el trabajo a medias. ¿Están dispuestos? Sí. Decía la hija de este hermano: yo estoy dispuesta a dar mi vida. No, no te equivoques. La vida que tenía que darse por el hermano es la de Cristo. No te está pidiendo la tuya, te está pidiendo que seas un instrumento de Dios. Empezamos a orar. Dios, en su misericordia, en su amor, permitió que este hermano tomara cierto medicamento. El hermano ya se veía más tranquilo, más relajado. Se confiaron. Y el diablo contraatacó de manera terrible el día de hoy. Golpeó a la hermana y casi la mata, según lo que se nos dijo. Porque el diablo es astuto. Porque el diablo te va a hacer creer que ya lo venciste, para que tú te relajes, bajes la guardia, y entonces va a venir con un golpe directo. Por eso dice el Señor: yo estoy contigo mientras tú presentes la lucha. Pero no ignores al diablo. ¿Por qué nos engaña el diablo? ¿Por qué el diablo viene a su vida y le presenta las cosas malas como buenas? Porque usted no está oyendo al Espíritu Santo, porque está separado del Espíritu Santo. Cuando el diablo trató de tentar al Señor Jesucristo, el Señor siempre le dijo: escrito está. Apártate de mí, Satanás. Porque Cristo estaba unido a su Padre. Si el Señor Jesucristo hubiera estado separado de su Padre, el diablo lo hubiera engañado y le hubiera dicho: mira, todos estos reinos son míos y su gloria me pertenece. Si te postras delante de mí, yo te los daré. Pero el Espíritu Santo le dijo: este es un mentiroso. Porque el libro de los Salmos dice: mía es la tierra y toda su plenitud. Por eso el Señor Jesucristo sabía que el diablo lo que le estaba ofreciendo no era cierto, porque no le pertenece. Pero porque él estaba unido al Espíritu, a su Padre. No había divisiones en su interior, como lamentablemente lo vemos muchas veces en nosotros. Un ejemplo de la unidad perfecta, ya estamos por terminar. Es usted, la llave y su auto. El auto no puede andar sin usted conduciéndolo. Usted no puede arrancar el motor del auto sin la llave, y la llave no puede encender el auto sin usted. Ese es un ejemplo superficial, mundano, quizá no sea la mejor ejemplificación de lo que le estoy diciendo, pero que sirva para aclarar las cosas. Usted no puede agarrar un auto si no lleva la llave. El auto no puede ir a ningún lugar si usted no lo conduce. La llave no va a encender el auto si usted no la pone donde debe de ir. Se necesita una coordinación, y así lo necesitamos en nuestro interior, pero entendiendo esto, recordando esto, aceptando esto. Necesitamos que Dios lo haga. Que Dios ponga en unidad mi espíritu, mi alma, mi cuerpo. Y para que eso suceda, yo tengo que entregarle todo mi corazón, toda mi mente, toda mi alma y todas mis fuerzas. De otra manera, la división va a continuar en mi vida. Y le vuelvo a repetir, en los planes de Dios es que usted sepa unir y mantener la unidad. De esta misma manera, como le mostraba el ejemplo del carro, de esta misma manera, mientras sigamos desobedeciendo el mandamiento y no le demos a Dios el todo, no habrá unidad, primero en mí, segundo con el Espíritu Santo y su palabra, y tercero con los
y lo que me rodea. ¿Cómo dejar de estar divididos por el poder de la palabra de Dios? San Juan 10, 29 al 30 dice la palabra. San Juan 10, 29 al 30. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Lo que tienes, sea en el espíritu o en la carne, sea espiritual o natural, Dios te lo ha dado y nadie lo arrebatará de tu mano si eres uno con tu Padre celestial. Y terminamos con 1 Corintios 6, 14 al 17. 1 Corintios 6, 14 al 17. Dice la palabra: y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Cómo vamos a terminar con estas divisiones? Declarando en el poder del nombre de Jesucristo la unidad con su Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesucristo, todo lo que me ha mantenido separado, dividido, alejado de tu Espíritu Santo sea quitado en mi interior, en mi mente, en mi corazón, en mi alma. Donde quiera que haya divisiones, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, yo declaro que son unidos en el vínculo del amor perfecto. Esas oraciones Dios las pone en el corazón. No se trata de que usted las repita, no se trata de hacer un rezo. Usted en su intimidad tiene que pedirle a Dios que el Espíritu Santo guíe su oración para ser uno con Él. Yo le estoy dando un ejemplo. Señor, ayúdame a orar para ser uno contigo. Señor, yo quiero vivir en la unidad perfecta a la que tú me has llamado. Quiero estar perfectamente unido contigo y mantener la unidad en lo que tú me has dado. Pero no puedo hacerlo yo si no tengo el amor de Dios. Si Dios no está conmigo, no tengo el amor de Dios. Vamos a dar gracias a nuestro Dios y Padre celestial y a pedirle en esta hora, conforme a la palabra que Él nos ha hablado, ¿sí?, que nos guíe en nuestras oraciones para unirnos a Él, para ser como Jesucristo, que dijo, tú y yo somos uno solo. Amén.